En Colombia, la actividad minera se ha llevado a cabo desde hace varios siglos de manera desordenada y en medio de la ilegalidad. La frágil legislación y la ausencia de las autoridades en la gran mayoría de las regiones mineras han permitido que el llamado boom minero se desarrolle de manera caótica y con severos daños ambientales, muchos de ellos irreversibles. En esta investigación, CMI dejó al descubierto los dudosos beneficios económicos que aporta la minería al país y que en ningún caso compensan el alto costo ambiental. El último censo minero nos muestra el desbarajuste en el que se desarrolla la minería en Colombia. De las más de 14.300 unidades de producción, 5.316 tienen título minero y 9.041 no lo tienen. En departamentos como Chocó hay 4 explotaciones con título minero y 523 sin título. Similar situación en Magdalena, con 5 explotaciones con título minero y 559 sin título. En 10 departamentos del país, el 80% de la explotación minera se hace sin títulos. Cuando la policía interviene, son detenidos por algunas horas los simples operarios, pero los dueños de la maquinaria y del negocio casi siempre logran escabullirse. La minería ilegal está dominada en gran parte por los violentos. Grandes mineros han sido el extraditado paramilitar Macaco en el Bajo Cauca, el abatido Cuchillo en los Llanos Orientales y Rodrigo Granda, el canciller de las FARC, en Caucasia, Antioquia. En una amplia zona desde Turbo hasta Tolú en el Mar Caribe, el acceso a las playas continúa en poder del narcotráfico, controlado por las familias del Alemán y de Don Mario. Por allí se mueve gran parte del oro no declarado. Lingotes traídos de México y Panamá son declarados luego como producidos en Colombia, especialmente en Chocó, Antioquia, Córdoba y el sur de Bolívar. No es un delito tener oro, pero no declararlo al entrar al país en lingotes sí lo es. Lingotes de oro se han decomisado en los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. Cuidar a los mineros legales le cuesta al Ministerio de Defensa el 35% de su presupuesto. Y controlar la actividad minera es cada día más difícil. En los últimos 10 años tuvo lugar una verdadera piñata de títulos mineros. Al comienzo del primer gobierno Uribe había 1 millón de hectáreas tituladas en minería. A los 4 años se dobló la cifra a 2 millones y hoy hay más de 4.767.000 hectáreas tituladas. En los páramos que deberían estar excluidos de la explotación minera hay 451 títulos de explotación. Hay al menos 37 casos de títulos mineros que se superponen con las áreas de parques nacionales y solo el año pasado se expidieron 168 títulos en resguardos indígenas. Ingeomina se convirtió en una simple oficina de títulos mineros y se dedicará ahora solo a la geología. Desde la llegada del nuevo gobierno, el otorgamiento de títulos mineros está congelado. Hay 14.535 solicitudes de títulos que comprometen 22.695.000 hectáreas, o sea, casi 5 veces el área ya titulada. ¿Cómo se controlará la piñata de títulos mineros? El Gobierno Nacional viene adelantando una tarea muy importante que es la fiscalización. Pasamos de tener 5.000 millones para hacer la fiscalización a todos los títulos mineros que tenemos en el país a tener más de 330.000 millones. Todos los títulos que tenemos se van a revisar. La bonanza minera cogió al país con un código minero opaco y caduco del 2001, con autoridades mineras y ambientales sin recursos ni personal y con una actividad en donde al menos el 70% de las unidades de producción actúan sin título minero. Como los contratos con el Estado deben ser públicos, deberían estar en la página del catastro minero del Ministerio de Minas, pero no están. Existe el registro minero, pero no se tiene acceso a los contratos y los mapas no se pueden bajar. No, Mauricio, los contratos mineros son públicos, son contratos públicos. Cualquier persona puede tener acceso a ellos. De pronto hay determinadas cosas técnicas
que no están en los contratos, y los contratos además pueden tener muchas modificaciones, pero usted puede hacer aquí un derecho de petición y lo solicita. Aún con un derecho de petición, el Ministerio entrega información en formatos que no se pueden manipular y advirtiendo que no se haga pública esa información. Los contratos mineros tampoco aparecen en la página del Registro Electrónico de Contratación Pública. La información de los contratos mineros se sigue manejando de manera clandestina. España autorizó durante la colonia la traída de esclavos negros africanos para explotar el oro en Colombia. Estas imágenes muestran a los descendientes de esos esclavos extrayendo oro en los ríos del Chocó, en operaciones que usaban ya sofisticadas dragas. El Chocó sigue siendo el primer productor de oro del país. En el vecino Antioquia, la fiebre del oro ha subido en momentos en que el oro se ha valorizado. La onza se vende hoy a un precio cercano a los $1.800, 4 veces más que hace 5 años. De las 57 toneladas al año que se declaran como producidas en Colombia, solo 10 son extraídas por operaciones legales, como la explotación aluvial que tiene Mineros S.A. en el municipio del Bagre. Pero es la excepción. El paso de la minería ilegal por los ríos del nordeste antioqueño y el Bajo Cauca ha secado, desviado y contaminado los ríos, causando un deterioro ambiental severo, acentuado por la deforestación. Ojo con lo que ocurre con la negociación de los derechos a explotar, con los títulos mineros, con lo que ocurre en nuestro territorio, porque tenemos una legislación que no comprende bien el fenómeno social que tenemos nosotros en Colombia. La minería no nos ha dejado riqueza en las comunidades donde se hace y cada vez hay más ambición y cada vez quieren más territorio. Un departamento como Antioquia, con el 80% del territorio pedido para títulos mineros, no hay derecho. De las 6.300.000 hectáreas de su superficie, ya se han titulado 1 millón de hectáreas, pero el área solicitada llega a casi 5 millones de hectáreas. Si se titulan, quedarían solo 300.000 hectáreas para agricultura y ganadería. El 70% de las 24 toneladas que produce Antioquia al año viene del Bajo Cauca y del nordeste del departamento. En el municipio de Segovia se produjeron en el primer semestre del año 32.000 onzas de oro por un valor de $50 millones, de los cuales 27 millones se quedan en Segovia en contratos directos. Durante los últimos 2 años, 8.000 mineros ilegales se han formalizado en Segovia. Unos 3.500 se han vinculado con contratos de operación principalmente con la empresa canadiense Gran Colombia Gold. El resto son empleos indirectos en insumos, madera y transporte. Estos 2 mineros trabajaron en la ilegalidad por más de 20 años y hoy son contratistas. En la ilegalidad, hablando así abiertamente, era sinceramente como comida para hoy y hambre para mañana, porque no teníamos un sueldo estable, sino lo que le podíamos robar, hablando abiertamente, lo que le podíamos robar a la empresa, lo que podíamos sacar ilegal. Nosotros le corríamos a lo que era la ley, la policía, el ejército, la patrulla, la vigilancia que ha tenido la empresa. Y ya ahora trabajamos normal, que ya tiene uno un amanecer que usted ya sabe para dónde va todos los días. ¿Tiene seguridad social? Sí, todo. ¿Y cuánto se gana hoy? Es un promedio más o menos. ¿De cuánto? De que le está quedando a uno mensual o así cada que se liquida 8 o 10 millones. Hace 5 años, Segovia fue declarado el lugar más contaminado del mundo por mercurio, que proviene de 150 entables informales donde se separa el oro, también con cianuro y ácido nítrico. Se estima que al menos 60 toneladas de mercurio al año van a dar a los ríos en las minas de aluvión en Antioquia. 43 toneladas quedan en el agua y otras 17 toneladas de mercurio que se evapora fácilmente van al aire. La Organización Mundial de la Salud permite hasta un máximo de polución de 1.000 nanogramos por metro cúbico de aire. En Segovia se han registrado hasta 1 millón de nanogramos por metro cúbico. Coincidencialmente, en Antioquia, el área de cultivos ilícitos en el último año bajó un 42%. Los narcos, las BACRIM y la guerrilla
están dejando la coca por el oro, no siempre como accionistas, sino también como extorsionistas. Alias Marcos de las Bacrim pide a una sola mina $40.000 mensuales. Y las cuentas se arreglan a bala. En Segovia y Remedios la tasa de homicidios ha subido un 200% en el último año. Remedios tiene hoy 158 homicidios por cada 100.000 habitantes y Segovia 153, casi 4 veces el promedio nacional de 44. En Colombia tener retroexcavadoras, dragas, mercurio y cianuro no es ilegal, pero su uso debería estar reglamentado para contrarrestar una violencia que sigue en constante aumento y un deterioro ambiental sin control cuyas consecuencias en amplias zonas de Antioquia son ya irreversibles. Este año expiró el contrato de Cerro Matoso por el que se extrae ferroníquel en Córdoba. Otros grandes contratos mineros vencerán pronto, por lo que el tema de la contratación minera está en el banquillo. El gobierno y Cerro Matoso están negociando las condiciones de una nueva prórroga que debería dar al Estado sustanciales mejoras contractuales, entre ellas el aumento de las regalías. Estas son una contraprestación que pagan los mineros al Estado por explotar sus recursos naturales no renovables. Las regalías del sector minero e hidrocarburos pasaron de 2.7 billones en el 2004 a 8.8 billones el año pasado. ¿Son justas las regalías en Colombia? En los minerales seguimos con el mínimo establecido, por ejemplo, en el caso del oro del 4%, en el caso del carbón del 8%, que son absolutamente insuficientes cuando suben los precios como sucede actualmente. Debería existir un sistema similar al que existe en el petróleo, donde cuando hay una bonanza de precios, el Estado incrementa su participación en las utilidades a través de las regalías en unos acuerdos contractuales que dependen de la bonanza. Las compañías mineras han descontado ilegalmente las regalías del impuesto de renta. Ese exabrupto fue autorizado por la DIAN en el 2005 y desde entonces hasta el 2010 se dejaron de recaudar $1.274 millones. ¿Los precios de venta que declaran los mineros a la DIAN son ciertos? Ahí hay unos problemas de posibles trampas en que los precios de venta de los productos mineros a veces uno no sabe si son de verdad o no son de verdad porque se venden a empresas en paraísos fiscales y casi todos los productos de Colombia se venden o en Singapur o en Caimanes o en Islas Vírgenes Británicas, que no son sitios donde los precios funcionen muy bien. Menos conocidas son las tumbadas al Estado con el llamado canon superficiario. El canon superficiario, que es el equivalente a las regalías, pero antes de que empiece la explotación y se cobra en función del área que tiene asignada para hacer esa exploración. ¿Y ese canon cómo se está pagando o quién lo está pagando? Buena pregunta. Esa misma pregunta se la formulé yo al ministro Cárdenas formalmente con un derecho de petición y la respuesta es que existe absoluta ausencia de información de las entidades a las que le han delegado esa función de cobrar el canon. Tenemos una fuente de recursos muy importante y una ignorancia total de qué está pasando con esos recursos públicos. Es práctica corriente que el dueño de un título minero pague el primer año del canon superficiario para congelar el área y poder ofrecer el título más tarde en el mercado negro a compañías multinacionales. Como parte de la estrategia de generar confianza inversionista del pasado gobierno, se dio al sector de minas e hidrocarburos entre el 2004 y el 2010 una deducción de la renta gravable del 30 al 40% de las inversiones en activos fijos, a lo que se suma un manejo irregular tributario de la depreciación y amortización de las inversiones y el mal uso de las regalías. Fue lo que pasó con Cerro Matoso. Por inflar costos operativos y adelantar programas de inversión social con regalías entre el 2004 y el 2008, tuvo que devolverle al Estado 35.000 millones de pesos. La Contraloría sostiene que deberá cancelar también 62.000 millones de pesos más por esas irregularidades entre el 98 y el 2003. El control fiscal de Cerro Matoso lo tiene la DIAN de Córdoba. ¿Se debería hacer ese control en Bogotá? Yo creo que el país sí podría beneficiarse de controles más especializados, de gente de mejor pagada, de muy alto nivel, porque esta gente requiere contrincantes que sean de su misma talla.
Colombia se convirtió en un paraíso fiscal para las compañías mineras. El impuesto de renta pagado por esas empresas durante los últimos 10 años fue del 15%, siendo especialmente bajo para el carbón, 8%, y los metales preciosos, 2.9%. Sin embargo, la participación del sector minero en el impuesto de renta lo coloca en el primer lugar de todos los sectores económicos, con más de la cuarta parte del total declarado en el país. Entre el 2008 y el 2010, las regalías que pagaron al Estado los sectores minero y de hidrocarburos fueron inferiores a las deducciones tributarias y otras ventajas fiscales que se les dieron. No tiene sentido recuperar regalías para devolverlas en beneficios tributarios. El caso de Cerro Matoso ha logrado poner la lupa sobre la renovación de los contratos mineros. Creciendo junto a Colombia. En Cerrejón hacemos lo máximo posible. Pacífico Rubiales es para mí. Hay mucho que pensar, es Ecopetrol. No es una coincidencia que todos los medios de comunicación están siendo bombardeados con la campaña más costosa de publicidad minera que se recuerde. Jama tamure humui shia Cerrejón, huno ujetanuiki shimui mayay. Las esmeraldas colombianas tienen la reputación de ser las mejores del mundo por el hecho de ser cristalinas y tener un color verde profundo, el más codiciado. Desde antes de la llegada de los españoles hasta nuestros días, las principales minas han estado en el occidente de Boyacá y han funcionado como una rueda suelta en la actividad minera del país. En el tema de impuestos, ¿qué se sabe de las esmeraldas? No, la verdad es sorprendente lo poco que se sabe en el país del tema. Y nosotros hoy en día tenemos conocimiento sobre carbón, sobre petróleo y sobre níquel. Y en oro estamos viendo las enormes complejidades que hay detrás de este sector. No hemos llegado a esmeraldas porque la información de partida es nula, entonces es mucho más difícil aprender de lo que uno no sabe nada. De las 12 compañías de esmeraldas que operan en el país, solo 2 están legalizadas, pero ninguna ha pagado, por ejemplo, los cánones superficiarios, que son el equivalente a las regalías en la etapa de exploración. Hasta hace 20 años se derrumbaban montañas con explosivos y bulldózeres para encontrar las mejores esmeraldas. Hoy está prohibida la explotación a cielo abierto y las esmeraldas se buscan en minas de socavón. En el fondo de los túneles, a 35 grados de temperatura, se siguen las vetas para tratar de encontrar las mejores piedras. La tierra extraída de la mina es lavada en busca de esmeraldas más pequeñas, bajo la vigilancia estricta de numerosas cámaras. Los residuos son ofrecidos a miles de huaqueros, hoy hombres, mañana mujeres, que hacen una larga fila fuera de la mina para llenar un costal con 3 paladas que podrían contener la ansiada gema. Los residuos se lavan en la quebrada y algunos tienen la suerte de encontrar pequeñas esmeraldas que serán comercializadas en su mayoría en la calle 14 de Bogotá. Entre tanto, en el cuarto de seguridad de la mina se examinan las esmeraldas encontradas en un turno. Primero se lavan antes de meterlas en una pequeña bolsa de plástico delante de los mineros que la encontraron y de varios representantes de los dueños de la mina. La bolsa es sellada y guardada en enormes cajas fuertes antes de ser transportada a Bogotá. En todas estas operaciones no hay ningún representante del gobierno. En Bogotá se declaran las esmeraldas para ser exportadas, haciendo una declaración para el pago de regalías que son de un irrisorio 1.6%. Sin embargo, la mayoría de las esmeraldas no se declara. En el tema de esmeraldas es muy difícil hacer un registro en boca de mina. Entonces se hace un control donde se venden las esmeraldas. Y los precios de eso son muy difíciles de determinar, porque efectivamente el que vende es el que dice cuál es el precio de su esmeralda. Allí habría que hacer un esfuerzo enorme, que Colombia lo ha tratado de hacer muchas veces,
con el tema del certificado de origen, con el tema de ponerle a una esmeralda en bruto todo el mayor valor para donde lo están tallando y que ese valor se quede en Colombia. Usted ha oído decir muy bien que la esmeralda tiene mala vida en Colombia y muy buena vida en la Quinta Avenida de Nueva York. El gremio de las esmeraldas tiene un historial violento y las cuentas se siguen dirimiendo a bala, como ocurrió hace pocos días en una tienda de Bogotá. Si hay poca información sobre la explotación de esmeraldas que lleva varios siglos, mucho menos sabemos del mentado coltán, que se conoció en Colombia solo hace 5 años. El coltán no es un mineral, sino el sobrenombre comercial para describir varios minerales que contienen concentraciones elevadas de tantalio y niobio, metales refractarios que se utilizan para construir piezas en la industria electrónica como los celulares. El coltán está siendo extraído en Bichada y Vaupés clandestinamente por una asociación de indígenas y colonos que lo venden a precios irrisorios a los narcotraficantes, a las FARC y a las BACRIM. ¿Cuál es el negocio? Están comprando el kilo de coltán en 80.000 pesos y que ya ese mismo kilo de coltán ya en el exterior puede estar oscilando entre 180 y $200 el kilo. El hallazgo reciente de este cargamento de 17 toneladas de contrabando del llamado oro azul en el Guainía y avaluado en 1.200 millones de pesos ha dado a las autoridades los primeros indicios de un gran negocio clandestino. A pesar de que la locomotora minera en Colombia va a gran velocidad, las autoridades no han tenido el tiempo para reflexionar qué herencia ambiental nos dejarán los grandes proyectos mineros y la minería ilegal. Los ejemplos más visibles del desastre ambiental causado por la minería ilegal están en el nordeste y Bajo Cauca antioqueños, pero en todos los departamentos pululan retroexcavadoras y dragas que continúan operando ilegalmente, incluso luego de varias confiscaciones. Nosotros estamos en niveles de dragas y retroexcavadoras de alto nivel, que son la mayoría criminales. Eso se llama minería criminal. Vamos a atacarlas igualmente criminalmente, es decir, a partir de resoluciones y ejercicios con el Ministerio de Defensa, que está liderando el tema para poder volverlas inoperantes. El Código Minero vigente del 2001 es una de las legislaciones mineras más laxas de Latinoamérica. Este código fue redactado por una firma de abogados que representaba a la mitad de las compañías inscritas en el Registro Minero Nacional y por empresas mineras canadienses que hoy tienen grandes intereses en Colombia. ¿Habrá un nuevo código de minas o modificaciones al actual? El gobierno realizó una modificación de 30 artículos que está consultando con las comunidades indígenas. No ha sido fácil la consulta previa. Y una vez hecho eso, vamos a presentarlo al Congreso. Las normas ambientales se han rebajado y la etapa de exploración ya no necesita una licencia ambiental. ¿Qué se arriesga con ello? Se arriesga el agua, se arriesga la salud de las comunidades, se arriesga la estabilidad de las laderas, se arriesgan muchas cosas. La etapa de exploración definitivamente causa unos impactos ambientales fuertes, en particular para cierto tipo de proyectos como los proyectos de minería de oro y de minería de carbón. No solo la minería ilegal causa desastres ambientales. Los carboneros han producido una gigantesca nube negra permanente desde hace 15 años en el Cesar. Las consecuencias de esta contaminación evidente son claras por el aumento de las enfermedades respiratorias en la zona. Las carboneras Glencore, Drummond y Vale, que tienen sus puertos entre Ciénaga y el aeropuerto de Santa Marta con un embarque a cielo abierto, han creado una pesadilla ambiental de la que son responsables los carboneros y el gobierno. Firmaron un acuerdo para tener un puerto de embarque directo en el 2010. Los estudios no se presentaron debidamente y el Ministerio de Minas, en lugar de sancionarlos, les aumentó los plazos para entregar los diseños. En el plan de desarrollo del actual gobierno se modifica el plazo hasta el 2014. 4 años más de polvillo de carbón en esa zona.
El transporte de carbón de las minas a Santa Marta en trenes de 120 vagones irriga el polvillo de carbón por no tener carpas que son obligatorias, y los vecinos de la carrilera tienen sus casas deterioradas y soportan el brutal ruido de un tren cada 15 minutos, las 24 horas. La carbonera Drummond piensa hacer en la mina El Descanso, en el Cesar, un hueco de 26 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho y entre 300 y 400 metros de profundidad. El agua que pasa por esa área se perderá para siempre. En el mejor de los casos se rellenaría la mitad de ese hueco. En la mina del Cerrejón, en La Guajira, la compañía BHP Billington, dueña del 25% del proyecto y operadora de la mina, quiere desviar el principal río de La Guajira, el Ranchería, en 22 kilómetros para acceder a 500 millones de toneladas de carbón que están debajo del cauce. A $50 la tonelada producirían 25.000 millones de dólares. A alto nivel en nuestra minería los principios tienen precio y se ha instalado una puerta giratoria de doble sentido muy congestionada por la que entran y salen exministros, funcionarios del alto gobierno y de Ecopetrol, además de particulares que defienden un día al Estado desde un puesto público para atacarlo después desde un nuevo puesto privado. Marmato, al norte de Caldas, es uno de los municipios más antiguos del país, y allí los indígenas encontraron oro antes de que los españoles explotaran con esclavos negros la legendaria mina durante casi 3 siglos. El pueblo de Marmato se construyó en empinadas laderas encima de los socavones que se abrieron en busca del oro, quedando así en una zona de alto riesgo. El pueblo desafía la ley de la gravedad. No hay ni calles, ni carreras, ni nomenclatura. Varios caminos empedrados van de la estrecha calle principal a la parte alta del pueblo. Por allí circulan las mulas que transportan la tierra extraída de los socavones hacia los 60 molinos artesanales que la muelen y procesan con cianuro para extraer el oro. Marmato, con 1.200 habitantes, es un pueblo pacífico, pero el oro se ha explotado desde siempre sin ninguna consideración ambiental o social. Las aguas del proceso de los mineros informales, con alto contenido de cianuro, van directamente a las quebradas Cascabel y Pantano, que finalmente desembocan en el río Cauca sin ningún tratamiento. También el manejo de los estériles o el material que sobra se deposita en las cañadas indiscriminadamente, incluso a la entrada del mismo Marmato. En el 2006, una luz de lodo y de material estéril en la parte alta acabó con la alcaldía y varios edificios como el hospital, que hoy está diseminado en varias casas. Luego de la avalancha, algunos habitantes se trasladaron al lugar llamado El Llano, unos 2 kilómetros más abajo, en donde viven hoy unas 2.000 personas. En el Cerro del Burro, donde está Marmato, podría haber unos 8 millones de onzas de oro. En su parte alta se han instalado históricamente los pequeños mineros, y en la zona debajo del pueblo ha estado la gran minería nacional y extranjera, que ha cambiado muchas veces de dueño. Hoy la principal explotación pertenece a la compañía canadiense Gran Colombian Gold, que emplea a unos 880 trabajadores, y su contrato de explotación vence en el 2029. Las viejas minas de socavón se siguen profundizando con un tratamiento que rellena las áreas de explotación con el material de desecho para evitar derrumbes. Solo esta empresa trata las aguas usadas. Sin embargo, la compañía adelanta estudios para precisar el potencial de los depósitos de oro y eventualmente extraer unas 250.000 onzas de oro al año por un valor de 500 millones de dólares. Eso podría lograrse no con la actual explotación de socavón, sino con una mina a cielo abierto, o sea, removiendo unas 50.000 toneladas de mineral bruto al año. Para ello habría que trasladar a Marmato a El Llano.
Aquí en el llano llaman la atención dos obras abandonadas, un megacolegio para unos 1.200 estudiantes y un nuevo hospital que por ahora solo sirve de establo para caballos. Estas obras fueron impulsadas por el antiguo alcalde y por la compañía Gran Colombian Gold, partidarios del traslado del pueblo al llano por razones de seguridad y para poder hacer una explotación a cielo abierto. Las obras están frenadas por el actual alcalde, enemigo de la desaparición de Marmato. Tienen el apoyo del presidente de la República. Hay que recordar que hace un año fue asesinado en una carretera de Risaralda el párroco de Marmato, José Reinel Restrepo, quien se oponía al traslado. Hoy hay un verdadero conflicto social entre los pequeños mineros artesanales que quieren continuar sus actividades en Marmato a pesar de los riesgos de avalanchas, y la compañía canadiense que aspira a tener una explotación a cielo abierto que incluye la zona que ocupa Marmato. Esta posibilidad tiene serios adversarios. Si Marmato va a seguir existiendo por muchos 520 años más, va a seguir estar donde está, con toda su gente, defendiéndola como tengamos que defenderla, con nuestra sangre, con nuestra vida. La realidad de Marmato es triste. Luego de más de 4 siglos, la explotación de oro no trajo bienestar social. El 78% de sus habitantes tiene hoy sus necesidades básicas insatisfechas y las quebradas de la zona siguen recibiendo los desechos de una explotación que ha creado una hecatombe ambiental irreversible. Hasta hace poco las grandes compañías mineras que operan en Colombia eran presentadas como ejemplo de la minería responsable con sus cuentas y con el medio ambiente. La revisión del contrato de Cerro Matoso que expiró este año ha llevado a nuevos hallazgos sobre las irregularidades en ese y otros contratos mineros. ¿Qué podemos decir del Cerrejón? Pudimos identificar que 500 toneladas de carbón no eran tal, eran 500 toneladas de agua y por lo tanto no podían ser presentadas a las autoridades estatales como carbón para los efectos de regalías. El tema de los carboneros en el Cesar tiene que ver con, por ejemplo, el manejo de aguas. No hemos encontrado un plan de mitigación del daño ambiental adecuado y tampoco vemos un plan de manejo de aguas ni un cobro de la tasa por contaminación, y se trata de una cantidad impresionante de agua que se utiliza en esta explotación. De los contratos carboneros, el 078 del año 88 con la empresa Drummond está fundamentado en cifras presuntas para liquidar las regalías, lo que es ilegal y además no permite ningún tipo de control. El contrato lleva 24 años de suscrito y no ha sido objetado ni por el Ministerio de Minas ni por la Procuraduría. Por otro lado, los exportadores tienen beneficios asociados al IVA. A la Drummond, por este concepto, se le ha devuelto el 70% de las regalías de ese contrato. Otro contrato, el 44 del 88 con la carbonera Prodeco, se firmó sin prórroga. Al contrato se le hizo una prórroga ilegal en el 2007 por 15 años adicionales. Con posterioridad, Prodeco solicitó una rebaja de las regalías argumentando la necesidad de hacer inversiones para aumentar la producción. Hace 2 años se firmó la modificación número 8, la cual tiene como efecto la disminución de las regalías. Por este caso, la Contraloría ordenó medidas cautelares en contra de Prodeco, el exministro de Minas Hernán Martínez, el exdirector de Ingiominas Mario Ballesteros y 5 funcionarios más de Ingiominas por un presunto daño de unos 100.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Por otro lado, las compañías Drummond, Prodeco, Cerrejón y Vale tuvieron entre el 2004 y el 2010 el inexplicable beneficio del precio rebajado de la gasolina en zonas de frontera. Los petroleros no están libres de culpa. Las consecuencias de la falta de planeación son evidentes en la vía al llano entre Bogotá y Villavicencio.
Para recorrer 85 kilómetros se gastan 5 o más horas, pues por allí circulan unas 2.400 tractomulas y carrotanques al día, trayendo y yendo a traer más de 100.000 barriles diarios de crudo que no logran transportarse por el oleoducto del Llano, inaugurado hace 3 años y cuya capacidad quedó ocupada desde su inauguración. Esta congestión de crudo está afectando gravemente a los agricultores que comparten la misma carretera. La explosión de solicitudes y otorgamiento de títulos mineros ha llevado a esta situación. En minería, estas son las áreas con títulos mineros y estas las áreas solicitadas. En hidrocarburos, estas son las zonas de producción y estas las de exploración. Superponiendo minería e hidrocarburos, así quedaría el país. Calculando la población rural ubicada en la Mancha Negra, habría 5.363.000 campesinos en riesgo de conflicto con la minería. Es necesario seguir refinando las normas legales y definir ciertos criterios en donde en determinadas áreas estratégicas para la agricultura, esta prevalece sobre la minería. No puede ser que la minería siempre como norma general, que es lo que sucede ahora, prevalezca sobre la agricultura. Pero las tierras óptimas de la agricultura no pueden volverse un hueco y un tierrero como se están volviendo en algunas regiones del país ya, como es el departamento del Cesar. Colombia es un país rico en minerales que está haciendo un experimento costoso. A diferencia del resto del mundo, en donde las explotaciones mineras se hacen en lugares apartados donde vive poca gente, en Colombia las minas están en la costa Caribe y en las 3 cordilleras donde vive el 85% de la población. ¿Quién ha previsto el futuro de un país en donde la minería está contaminando y acabando con sus ríos? Esto tiene y tendrá necesariamente consecuencias nefastas en la agricultura y la ganadería. Además, la sola contaminación de un producto agrícola o ganadero con mercurio le cerrará a Colombia los mercados internacionales. Lo que vive hoy el país con la explotación minera es un saqueo caótico de sus recursos naturales no renovables con invaluables consecuencias ambientales que ya son irreparables.